Hoy le puse por título al mensaje, Somos hijos de Dios. La última vez que estuve acá, o la vez más reciente que estuve acá en el púlpito predicando, el mensaje se tituló Somos portadores de nueva vida. Digamos que esta es como una segunda parte de lo que estamos tratando de lo que Dios está tratando de traer hasta nosotros mediante una serie de enseñanzas que Dios permita podamos completar en el tiempo. Somos hijos de Dios. Habían pasado 10 años maravillosos, desde que aquel extranjero llegó de Israel, de Belén, a los campos de su nación. Él había venido desde Belén, que tiene como significado casa de pan. El nombre Belén significa casa de pan, pero que en aquellos tiempos se había convertido en casa de hambre. Elimelec había tenido que salir de allí y dirigirse a los campos de Moab buscando quizá un futuro para su familia, pero lo que encontró fue la muerte. Sin embargo, los dos hijos que había llevado hasta allá se habían casado con dos mujeres de allá del lugar. La vida siguió su curso. Ellos tomaron por mujeres a Orfa y a Ruth, y prosiguió la vida, y bueno, construyeron quizás sus matrimonios, pero ahora Ruth estaba parada quizás frente al sepulcro de su marido, pensando en todas estas cosas. Yo me imagino que a lo mejor se preguntaba, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué queda para nosotras ahora que nuestros maridos han muerto? Porque los dos hijos de Elimelec también murieron. Y si nos ponemos a pensar un poquito, la perspectiva allí mismo en Moab quizá no era muy buena, ni para Ruth ni para Orfa. Habían perdido la estabilidad, la seguridad que habían conocido con sus esposos, que les cuidaban, trabajaban, proveían para ellas. Ahora estaban solas. Ciertamente estaban sus familias paternas, pero definitivamente no era igual. Y en medio de toda aquella dificultad, escucha que Noemí dice, mira, yo he escuchado que en Belén hay pan. Las cosas han mejorado. Yo me voy para mi tierra otra vez. Váyanse ustedes con su familia porque yo no tengo nada que ofrecerles a ustedes conmigo. Y entonces aquellas dos mujeres, especialmente Ruth, estaba frente a una decisión. ¿Me quedo acá o me voy con Noemí? La perspectiva en Israel quizá era peor que la que tenía en Moab. Era una moabita, una extranjera, además viuda. No podía esperar mucho de esa aventura de irse hasta Belén con su suegra. Imagínense en una situación tal que las dos únicas opciones que ustedes tienen, ninguna es buena. Ninguna de las dos es buena, ninguna de las dos es la que ustedes desearían, al menos en apariencia. Al menos en apariencia, los dos caminos que tienen delante de ustedes son oscuros, pedregosos, peligrosos, malos. Todo se ve terrible. Mirar de repente hacia atrás y ver que todo lo que habías construido se derrumbó. Quizás eran cosas que aún para nosotros mismos hoy en día, aunque no nos demos cuenta, definimos nuestro valor por esas cosas. Me imagino en la mente de Ruth pensando, ¿ahora qué valgo yo? ¿Ahora de qué sirvo yo? ¿Quién me estimará a mí de valor? ¿Aquí en mi tierra o allá en Israel? Y esa misma pregunta podemos hacernos nosotros. ¿Cómo podemos estimarnos nosotros mismos de valor? ¿Cómo podemos estimarnos dignos en medio de un mundo que continuamente lo niega? Y es así. Continuamente estamos viendo que hay personas que son abandonadas por las personas que deberían amarles. Esposos que deberían estar con sus esposas les han abandonado. Esposas que deberían estar con sus esposos les han abandonado. Padres, madres que deberían estar con sus hijos los han abandonado. Y vemos personas que tratan a otros e incluso a sí mismos como si fueran basura.
hay violencia, hay abuso. ¿Y cómo, si estamos en medio de todas estas cosas, cómo estimarnos dignos? A veces pensamos que nuestro valor viene de lo que logramos, de lo que tenemos, de hasta dónde hemos llegado en la vida. Pero ¿qué pasa si nos pasa como a Ruth? Que de un día para otro todo lo perdemos. ¿Qué pasa si nos pasa como a Lot? Que fue incluso peor la situación de Lot que la de Ruth, porque hasta la salud la perdió. ¿Dónde encontraremos valor para nosotros? Vamos a tratar de dar respuesta a estas interrogantes hoy. El Evangelio de Juan es el Evangelio que se escribió más tarde de los 4 Evangelios. Se escribió ya casi terminando el primer siglo. Los otros 3 evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas, nos dan un cuento acerca de la venida de Cristo, su ministerio terrenal, muchas cosas, y nos dan una perspectiva más de nuestro lado, digamos, tratando de presentarnos al Mesías de forma que nos podamos identificar con él. No es que Juan no haga esto, también lo hace, pero Juan nos lleva más allá. Dicen los estudiosos que Juan entra más allá del velo. Juan nos muestra con un lenguaje sencillo, pero con verdades muy profundas, tan profundas que no creo que de este lado de la eternidad las podamos comprender por completo. Nos muestra el Hijo de Dios. Y a pesar de que es tan profundo, también es entendible. Es una paradoja. Porque hay verdades tan inmensamente profundas que es difícil de entenderlas, pero al mismo tiempo el lenguaje es tan sencillo y tan directo que de alguna manera podemos comprender, aunque sea en un nivel muy básico, lo que Juan nos está presentando, lo que Juan nos está diciendo. Y el propósito que el Espíritu Santo puso en el autor de este Evangelio fue justamente para que todos aquellos que lo leyeran, que leyeran las cosas que quedaron plasmadas en él, vinieran a la fe en Cristo, creyeran en Cristo como su Salvador. El capítulo 1 es una fuente inagotable, y cuando digo inagotable es que usted puede leer ese capítulo de aquí en adelante hasta que se muera, todos los días, y le aseguro que si usted lo lee con diligencia y con fidelidad, todos los días sacará algo nuevo, agua refrescante para su alma. Lo mismo sucede con toda la palabra, pero aquí estamos hablando de que a lo mejor en el verso 1, hermano, usted no termine jamás de ver todo lo que hay allí, antes de pasar al verso 2. Siempre encontraremos algo nuevo allí. Es demasiado profundo lo que allí se expresa. Y en los versículos que van del 11 al 13, leemos, a lo suyo vino, viene hablando de Cristo, ¿ok? Viene hablando del verbo de Dios, viene hablando de Dios hecho hombre, que ha tomado, ha encarnado, se ha hecho igual a nosotros, y dice en el verso 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y hay una gran verdad en estos 3 versículos. Hay más de una verdad, por supuesto, en este versículo. Pero quiero centrarme hoy en esta, que creo que es la idea principal de estos 3 textos. Somos constituidos hijos de Dios, engendrados por Él, desde el momento en que recibimos a Cristo y ponemos nuestra fe en Él. Hoy yo quiero caminar por estos 3 textos, estos 3 versos, y ver cuatro cosas que nos está diciendo el evangelista Juan por medio de ellos. Primero, Dios estimó digno entregar a su Hijo por nosotros. Segundo, Dios nos ofrece dignidad en su Hijo, salvación y dignidad en su Hijo. Dios otorga, en tercer lugar, Dios otorga privilegios de hijo a los que creen en Cristo. Y en cuarto lugar, Dios engendra hijos, o engendra como hijos a aquellos que creen en Cristo. Vamos a ir viendo cada una de estas cosas.
En primer lugar, Dios estimó digno enviar a su Hijo, entregar a su Hijo por nosotros. El verso 11, allí nos encontramos con un verbo. Dice, vino, a lo suyo vino. Dios le envió a lo suyo. En alguna otra parte en los evangelios leemos que el mismo Señor dice, yo he venido a ministrar a las ovejas de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando dice lo suyo, el término allí no está hablando como que si fuera sus parientes. El término allí en el original está hablando como que si estuviera viniendo a su heredad, a su posesión. Eso es lo que dice allí. Dios le envió a lo suyo. Ahora, ¿a quién esperaba Israel? En aquella época Israel estaba sometida y aplastada por el Imperio Romano. Y ellos esperaban al Mesías que estaba prometido en las Escrituras, que había sido anunciado por los profetas. Ellos esperaban que cuando Él viniera, restablecería el reino y la gloria de Israel. Y ese fue el que vino. El problema es que Dios lo envió con una misión diferente. Dios envió a Cristo como siervo sufriente en aquella oportunidad. Como un siervo suyo, al cual envió como cordero, como víctima, como sacrificio sustitutorio, para presentarlo en el altar, en lugar de aquellos a los cuales tanto amó. Él vino para morir en lugar de aquellos a los cuales amaba, para ofrecerles la oportunidad de ser salvos por su gracia. Dice el verso 11 también, y los suyos, y aquí sí está hablando en un término más de parentesco, los suyos, a los que Él había venido a ministrar, a salvar, ellos no le recibieron. La nación de Israel no le recibió. Y yo me pregunto hoy, ¿te has sentido solo? ¿Nos hemos sentido alguna vez rechazados, despreciados, desechados? Bueno, miremos lo que dice la Escritura. Hebreos 12:3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra él mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquel que vino con la única intención de entregarse a sí mismo a la muerte por salvarnos, lo único que recibió fue el desprecio, fue el rechazo, la violencia, los golpes, la saliva de aquellos a quienes quería salvar. Y aún sabiéndolo así, porque Dios lo supo todo esto desde siempre, Dios decide enviarle, y Él, nuestro Salvador, aceptó venir. La Biblia dice que somos despreciables y malos, que estamos hundidos y muertos en nuestros pecados cuando no tenemos a Cristo. Pero la Biblia también dice que tanto nos amó Dios, que no escatimó a su propio Hijo. Lo entregó a morir, horrenda muerte, para pagar por nuestros pecados y para salvarnos a nosotros. Dios estimó digno entregar a su Hijo por nosotros. En segundo lugar, Dios nos ofrece dignidad en la obra de su Hijo, en su Hijo. Ya vimos que Dios le envió y ya vimos que Él aceptó venir. Ahora, delante de aquellos hombres que le vieron caminar en medio de las colinas de Jerusalén, o en las costas del mar de Galilea, en Decápolis, en toda aquella región por donde Él estuvo ministrando, aquellos que le vieron, que recibieron su mensaje, que lo escucharon al menos, tenían una decisión que tomar. Se les había presentado una decisión, y los israelitas de aquellos días la tomaron. ¿Qué tenían entre ellos? Ya hemos dicho, ellos esperaban al Mesías, y ese Mesías, el ungido de Dios, estaba entre ellos. Él habló todo lo que Dios le mandó que hablara. Lo dice repetidamente, yo hablo las palabras que mi Padre me mandó hablar. Yo no hablo por mí mismo, lo que yo enseño no es de mi propia cuenta. Él hizo las obras que Dios le mandó hacer. Sanó enfermos por millares, devolvió la vista a los ciegos, resucitó muertos y anunció las buenas nuevas de salvación al pueblo de Israel. Y cumplió todo aquello que había sido anunciado de Él en el Antiguo Testamento. Cada una de las profecías anunciadas hasta aquel momento acerca de Cristo fueron cumplidas en Jesús. Y las que aún no se han cumplido, se van a cumplir.
cuando Él venga a establecer su reino, cuando Él venga a devolverle a Israel, a darle a Israel, a entregarle a Israel lo que le ha prometido, y a cumplir y a terminar todo su propósito, todo su plan acá en la tierra. Eso era lo que los israelitas, lo que la gente de aquellos días habían visto, era lo que tenían delante, y la fe trazó una línea. La fe trazó una línea. Por un lado, dice que los suyos no le recibieron. Ellos decidieron no creer. No recibieron el mensaje que el Padre le dio para hablar. Lo llamaron de 1000 maneras. Engañador, blasfemo incluso. Lo acusaron de hacer sus señales y sus milagros en el nombre del diablo. Pero así como la nación le rechazó, en medio de ellos hubo otros que fueron sensibles, que escucharon el mensaje que él trajo, se vieron reflejados en sus palabras cuando les acusaba en medio de sus pecados, y lo que vieron no les agradó, y temieron a las palabras que les eran habladas. Vieron las obras que Él hizo, y reconocieron en esas obras las señales que haría aquel que vendría en el nombre del Señor, y creyeron a la palabra de Dios en las profecías que lo anunciaban. Ellos le recibieron. El verso 13 dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Esos son estos. Hoy en día tenemos exactamente la misma situación. Aquello que una vez fue para el pueblo de Israel, el Señor lo dio por gracia a todo el mundo. Y aunque hoy no le vemos caminar entre nosotros, está su palabra siendo predicada. Estamos nosotros, sus hijos, viviendo vidas transformadas. Y la pregunta hoy es: ¿de qué lado de la línea estás? Porque la fe sigue trazando la línea que separa a unos de otros. Hoy en día sigue habiendo algunos que a lo mejor piensan o se dan un valor, demasiado valor a sí mismos, tienen una opinión muy alta de sí mismos. No pueden aceptar que la Biblia les llame pecadores. No pueden aceptar que están perdidos. Hay otros que por el contrario creen que están tan hundidos en el pecado que no hay manera de que ningún Dios, así sea el Dios verdadero y único, los pueda perdonar. Otros insisten en llegar a Dios haciendo las cosas como ellos quieren hacerlas, poniendo delante de Dios sus justicias, es decir, lo mejor que ellos pueden hacer en sus capacidades. Pero la Biblia dice que eso no es más que trapos de inmundicia delante de Dios. Aún hay otros que han decidido desechar el mensaje y a su autor. Y no le creen, simplemente no le creen. La fe sigue trazando una línea, porque hoy también hay otros que han decidido entregarse por completo en las manos del Salvador, poner su confianza en Él y vivir una vida entregada de forma absoluta a las verdades del Evangelio. Por cierto, cuando la Biblia dice creer, cuando la Biblia habla de fe, yo creo, a lo mejor no a un nivel académico, pero creo que hoy el uso ha distorsionado lo que eso significa. Hoy pensamos que creer es simplemente un creer intelectual. Bueno, yo creo que Dios existe. Y yo creo que Jesús sí vino y que murió y que se resucitó, pero la pregunta no es si lo aceptas intelectualmente, es si has puesto tu vida completamente en manos de Cristo. Entendemos que nuestro destino eterno está en juego y que lo hemos puesto, todo eso, toda nuestra eternidad la hemos puesto en manos de Cristo. Eso es creer en Él. Alguien decía: yo puedo decir mucho que a mí me parece muy seguro los aviones para viajar. Yo puedo decirlo 1000 veces, pero yo no estaré confiando verdaderamente en eso que estoy diciendo hasta que no me monte en un avión y viaje en ese avión, poniendo mi vida absolutamente en esa verdad que yo digo creer. El avión es un medio de transporte seguro. ¿Sabe una cosa? Si ese avión se cae desde 10.000 metros de altitud, hay muy pocas probabilidades de que usted sobreviva. Es lo mismo con Cristo. Si usted en verdad cree que Cristo le salvó para siempre, usted pone toda su confianza en eso y ya deja de buscar otras cosas. Ya deja de intentar hacer para ganarse algo con Dios.
Ya deja de mirar para otros lados. Lo único que a usted le interesa es saber que Cristo le salvó y poner su mirada en Él para continuar la vida. Confía en Él para todo, hasta para cómo hacer café en la mañana. Poco a poco usted va poniendo todo en su vida en las manos de Cristo. Eso es creer. En tercer lugar, nuestro texto dice que Dios otorga privilegios de hijo a los que creen en Cristo, a los que creen en su Hijo. Dice el verso 12, y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y potestad no es otra cosa que autorización o derecho o privilegio. La cosa más cercana a la que puedo pensar es un acta de adopción, cuando alguien adopta a una persona. Cuando ese papel se firma, la persona que es adoptada de inmediato adquiere ciertos privilegios. Es el hijo de esa persona. Tiene derecho de usar el apellido de la persona que le adopta. Se establecen unos deberes para la persona que le está adoptando, tal como si fuera su hijo. Esa persona, en la medida que va adquiriendo responsabilidad legal, madurez, también representa a la familia. De alguna manera. Representa todos los valores, toda la formación que se ha puesto en ese muchacho para criarlo y formarlo como parte de la familia. Es lo mismo. Cuando venimos a Cristo hemos pasado a una posición similar con Dios. Dios ha declarado, ustedes son mis hijos. Están dentro de mi familia, forman parte de la familia mía. Cuando venimos a Cristo y esto sucede, no importa el pasado ya. No importa lo que hayamos hecho antes, cómo hayamos vivido antes. Eso deja de ser un factor. Incluso antes de que vengamos a Cristo, eso no es un factor. Lo único importante para Dios es que pongamos nuestra fe por completo en Él. Hay perdón en Cristo para aquellos que han pecado, para aquellos que han errado el rumbo, para aquellos que han desbaratado sus vidas por culpa del pecado. Hay perdón en Cristo. Pasamos a formar parte de su familia, ya no somos más extranjeros ni advenedizos. Y acabamos de decir que somos despreciables, viles, malos, según la Biblia somos pecadores. Ahora, si yo soy un mendigo que está sucio, hediondo, a lo mejor hasta tengo un vicio terrible, ¿quién en su sano juicio me va a meter a mí en su casa con sus hijos pequeños? ¿Quién me va a agarrar a mí de mi inmundicia en donde estoy tirado para darme un cuarto en su casa y alimentarme y cuidarme y confiar en que yo voy a honrar ese gran favor, ese gran regalo que me han dado? Eso es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo, Dios nos agarró del charco de inmundicia en donde estábamos y nos limpió con la sangre de su Hijo y nos introdujo en su familia. Y nosotros a lo mejor quisiéramos decir, como dijo el hijo pródigo, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme tan solo como a uno de tus jornaleros. Y Él ni siquiera nos va a dejar terminar. Entra, eres bienvenido, eres mi hijo. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos confiere, nos comunica valor, nos comunica dignidad, dignifica nuestras vidas, nos levanta de la miseria y cambia para siempre lo que nosotros somos. Dios otorga privilegios de hijo a los que creen en Cristo. Y en cuarto y último lugar, Dios engendra hijos de aquellos que creen en Cristo. El verso 13 empieza diciendo, los cuales no son engendrados, y luego pasa a mencionar varias cosas. Lo último que menciona es que somos engendrados de Dios, esos hijos son engendrados de Dios. Dios engendra en aquellos que ponen su fe en Cristo una nueva naturaleza, semejante a su propia naturaleza, a su propia persona. Empieza a compartir ciertos atributos con nosotros. Nosotros adquirimos capacidades que nunca antes sin Él habíamos tenido. Podemos llegar a ser santos. Podemos amar como Él ama. Podemos ser fieles. Y todo esto porque Él nos ha comunicado su naturaleza. Ahora, entre las cosas que está diciendo este texto, bueno, antes de hablar de estas pequeñas cosas, hay una observación que yo quisiera hacer. En el punto anterior hablábamos de los derechos de hijo, pero un hijo también tiene obligaciones dentro de una familia.
Decíamos en el punto pasado que un hijo representa a la familia. ¿Cuántas familias no han sido avergonzadas por aquella oveja negra? Entre nosotros de repente hay entre nuestras familias, digamos, de repente hay una persona que fierro, por más que lo intenta no puede. Y no levanta la cabeza y siempre hace lo que no es. Y es una lucha continua en medio de nosotros. Así como en nuestras familias terrenales está el concepto de honor y de vergüenza, a nosotros una de nuestras obligaciones es representar a Dios aquí en la tierra, mientras Él no ha regresado, representar a Cristo aquí. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, llevando vidas buenas, conductas buenas y piadosas, y guardando un testimonio irreprensible ante el mundo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con eso? Que no podemos hacerlo. No nosotros mismos. Hemos sido llamados a una vida nueva. ¿Recuerdan el mensaje? Somos portadores de nueva vida. Está en Facebook. Si lo quieren buscar, lo pueden volver a escuchar. Somos llamados a una nueva vida, pero como estamos diciendo acá, el Señor nos provee los medios, nos cambia, nos transforma para que esto lo podamos hacer, podamos tener testimonios irreprensibles, podamos vivir vidas con conducta santa, con conducta piadosa, podamos amar como Él amó y podamos crecer en Cristo. ¿Qué significa todo esto? Bueno, tal cual, hermanos, somos incapaces de comportarnos a la altura de la familia de Dios. El Señor, Dios debe intervenir, y es lo que hace en el momento que nosotros venimos a la fe en Cristo. En Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y antes de venir a Cristo todos nosotros tenemos un único nacimiento, el nacimiento de la carne. Nacimos en pecado, y sin Cristo no podemos hacer otra cosa que las cosas que son de la carne. Ahora dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando venimos a Cristo y ponemos nuestra fe en Él, hay un nuevo nacimiento. Es engendrada esta nueva naturaleza en nosotros. Y como es engendrada de Dios, de su Espíritu, hacemos las obras del Espíritu. Como les decía, hay 4 hechos en este verso 13 que el Señor menciona. Lo primero que nos dice es que estos hijos no son engendrados de sangre. Los hijos de Dios no somos engendrados de sangre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues la ascendencia paterna o materna no influye en la salvación. A lo mejor tu mamá o tu papá son salvos. ¿Sabes qué? No te confíes en que por eso tú eres salvo. Tú sigues teniendo la responsabilidad de reconocer a Cristo como tu Salvador, de tomar una decisión por Cristo. Y si no lo haces, pues lamentablemente, aunque tu mamá y tu papá vayan para el cielo, usted no va. Se lo decía Juan el Bautista a los israelitas cuando salían a él para que los bautizaran. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre. Y mira lo que les dice aquí, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Señores, coloquialmente hemos escuchado decir, Dios tiene hijos, no nietos. Esto es lo que quiere decir. Dice también que no son engendrados de voluntad de carne. Es decir, no tenemos la capacidad de hacer o de entregar absolutamente nada que pueda pagar por nuestra salvación, por este nuevo nacimiento. Podemos desvivirnos haciendo obras de caridad, podemos desvivirnos tratando de cumplir todo lo que la Biblia dice, podemos desvivirnos quizá creyendo que somos salvos y predicando el Evangelio o haciendo cualquier otra cosa en otra religión. Eso no le va a ganar la salvación. No le va a ganar la salvación. También dice que no son engendrados de voluntad de varón. Esto es difícil, ¿no? Entenderla. La palabra que usa no habla simplemente de hombre en el sentido neutro, de humanidad, de ser humano, pues. Realmente habla de un hombre, de un marido, de un varón, pues. Pero yo creo que la palabra aquí nos está indicando que ninguna persona puede efectuar esta salvación en la vida de otra persona. Yo no puedo decidir que si alguno aquí hoy me está escuchando y no conoce a Cristo, yo no puedo hacer que él crea. Yo no puedo hacerle ser una nueva criatura. Yo no le puedo dar a él la potestad de ser hijo de Dios. Por más que yo me esfuerce, a lo mejor yo tengo en mi casa a mis hijos, a mi esposa, a mis padres. Yo no puedo convertirlos a ellos en cristianos.
Yo lo único que puedo hacer es predicar la palabra. Pero hay otra cosa que dice, son engendrados de Dios. Él es el que puede hacer que una persona nazca de nuevo. Él es el que puede transformar la vida de una persona. Él es el que puede salvar. Él es el que puede quitar toda la inmundicia del corazón y hacer que una persona sea nueva criatura. Solo Dios es el único capaz de vivificar a nosotros y a cualquiera que esté ahogado en su pecado. ¡Qué maravilloso! No solamente nos ha dado derechos de ser llamados sus hijos, no solamente ha abierto su familia para que nosotros entremos, sino que también nos ha hecho tales por naturaleza, nos hizo sus hijos por naturaleza misma. Somos semejantes a Él, ya no solamente por creación como lo son todos los hombres, ahora somos hijos de Dios por nuevo nacimiento, por regeneración, por transformación de vida dada por Cristo Jesús, única y exclusivamente. Todas estas cosas ha hecho Dios por medio de su Hijo. Y a lo mejor escuchamos todo esto y pensamos, bueno, qué bueno, pero nos hemos perdido todo el mensaje si no entendemos el gran costo que tuvo esto para Dios, que tuvo esto para Cristo. Pedro dice que fuimos comprados no con oro ni con plata. Hoy el mundo se mueve en referencia al oro, a la plata, al petróleo, al dinero. Pero no fuimos comprados con nada de eso, que hoy se estima lo más valioso. Y en aquel entonces también. No es que Pedro le estaba diciendo, no es que nos compraron con un puñadito de caraota. No, le está diciendo, no nos compraron ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Quién derramaría la sangre de su Hijo por un desconocido? ¿Hasta dónde tiene que alcanzar el amor para hacer algo así? Cuando Ruth partió a Belén acompañando a su suegra, ella dijo unas palabras que aún hoy son impresionantes al leerlas en la Escritura. Recordemos que ella era moabita, es decir, no podía tener confianza en su descendencia, no era hija de Abraham, no era hija de Israel. En términos de aquellos tiempos, de aquella época, ella no tenía ningún reclamo que hacerle a Dios, porque Dios a ella no le había hecho ninguna promesa. No solo eso, en sus tiempos antes de conocer a su marido, siendo moabita y viviendo entre ellos, muy probablemente estuvo sumida en los cultos idolátricos de aquella tierra. ¿Qué podía presentarle a Dios que pudiera borrar o tapar aquella inmundicia terrible? ¿Qué cosa podría ella hacer que verdaderamente borrara sus pecados? Tampoco podía apelar a la voluntad de su carne para hacer nada para ganar esa salvación. Y la misma Noemí, que era la que la llevaba de vuelta a Israel, al llegar dijo, no me llamen más Noemí, sino llámenme Mara, porque en amargura está mi alma. Ella estaba igual que la misma Ruth, sin posesiones, sin dignidad entre su pueblo. Las viudas no eran bien tratadas. Las viudas que estaban solas pasaban trabajo, hermano, en todo sentido. Entonces ni siquiera el hecho de que Noemí pudiera o quisiera ganarle algo, algún derecho para con Israel o para con Dios, aún así no podía. Pero Ruth dijo estas palabras cuando le dijo a Noemí que se iba con ella. Tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios. Y sin tener nada que esperar, sin tener nada a lo que aferrarse, teniendo delante de sí un futuro tan negro, Ruth encontró redención. En lugar del rechazo y la miseria que debieron haberle dado, Ruth encontró redención. Después de todo lo que acontece en la historia que se cuenta en el libro de Ruth, nos cuentan que Booz, un pariente con dinero pudiente, un pariente pudiente de Elimelech, aunque no cercano, después de ciertas negociaciones decide redimir las posesiones del muerto y, como era costumbre, casarse con Ruth. Hermano, era una viuda, no tenía nada.
se estaba dedicando a recoger lo que caía de la cosecha de los campos de otros. Y de repente estaba casada con un hombre que le podía brindar paz, tranquilidad, estabilidad. Un hombre bueno, que no se aprovechó de ella. Pudiera haberlo hecho. Un hombre justo, que le dio un lugar de esposa, le dio valor, le dio dignidad. Pero no solo eso. Hoy tenemos la Biblia en nuestras manos. Y de tantos judíos que han habido en la historia y no están aquí, una moabita que en su momento fue idólatra y que no tenía ningún derecho a nada, Dios la levantó y su historia está entre las páginas de la Escritura. Y hoy el libro de Ruth enseña una historia, una verdad de redención, de perdón, de esperanza, de un Dios que no cierra sus puertas a aquellos que le buscan de corazón sincero. Pero la cosa no termina ahí. Si usted lee la genealogía de Mateo, hay un nombre que le va a llamar la atención en los primeros versículos. Dice que Booz engendró de Ruth a Obed. Obed es el papá de Isaí. Isaí es el papá de David. Y hay un nombre de nuestro Señor Jesucristo que le da la profecía. El hijo de David. El Señor, Dios usó a Ruth para traer, según la carne, al Salvador del mundo. Y no solo la usó, porque en esa genealogía, a menos que esos hombres hayan sido de una naturaleza que no entendemos, también hubo otras mujeres, pero solo 4 se mencionan allí. Rahab la ramera, Ruth, Abigail y María. Hermanos, de no tener nada, de ser considerada una inútil en su pueblo, de ser considerada menos que nada en Israel, por sus raíces, por su condición, elevada a un puesto de dignidad, un puesto de valor, un puesto de... No hablamos aquí de orgullo, no hablamos aquí de falta de humildad, hablamos aquí de que fue sacada del hoyo de miseria y puesta en limpio, en un lugar de honra, solo por la fe. Solo porque dijo, y tu Dios será mi Dios, y vivió de una manera consistente con esa declaración. Ya lo decíamos en el mensaje, el mundo está lleno de desprecio, de abandono, de destrucción. Las personas que deberían amar abandonan, lastiman, destruyen, derrumban la autoestima de las personas. Los que te deberían apoyar, si pueden, te ponen el pie para que te caigas. Los que deberían alentarte, te desaniman. En el mundo caminamos y quizás nos convertimos en los peores pecadores. ¿Quién sabe qué pecados hayamos cometido? Nosotros lo sabemos, cada uno lo sabe. Y he conocido personas que dicen, a mí Dios no me puede perdonar, yo he hecho tantas cosas malas. Una vez aquí vino un hombre que vive cerca de donde vive mi mamá. En sus últimos días, un señor diabético, vino en silla de ruedas para acá. Se le predicó el Evangelio aquí y muchas veces allá en la mata. Y cuando ese señor estaba en su lecho de muerte, mi mamá le dijo, oye Garrido, todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo. ¿Por qué no puedes creer? Y él le dijo, no, es que yo creo. Yo sé que todo eso que tú me estás diciendo es verdad. Pero yo soy demasiado malo, yo tengo que ir para el infierno. Mentira del diablo, hermano. Mentira del diablo. Quizá estás en una situación en donde lo has perdido todo. Quizá tomaste muchos años construyendo una carrera y hoy la miras, bueno, pero ¿para qué tanto esfuerzo? O quizá construiste un matrimonio y se vino abajo. O quizá trabajaste duro para tener tu casa, para tener tus cosas y por X o Y circunstancias, todo se desvaneció. Sin importar nada de esto, sin importar cómo te han tratado o cómo tú has tratado a otros, sin importar lo que hayas hecho en tu vida, sin importar lo que tengas o lo que hayas perdido, sin importar nada, somos constituidos hijos de Dios, engendrados por Él desde el momento en que recibimos a Cristo y ponemos nuestra fe en Él. Tenemos que parar de definir nuestro valor en razón de nuestro pasado,
en razón de cómo nos ve la gente, en razón de cómo nos trata la gente, en razón de lo que hacemos o hemos hecho, en razón de lo que tenemos o no tenemos. Eso no es de valor. ¿Saben una cosa? Todo eso se va a quedar aquí. Al final de cuentas, lo único que va a importar es en quién pusiste tu fe. Es cuál fue la decisión que tomaste por Cristo. Entonces, estamos viendo la gran depravación en la que estamos, y aún así Cristo quiso venir para entregar su sangre y morir por nosotros. La Biblia nos ha estado diciendo que hay un Dios que nos valora, que nos ama por encima de todas las cosas que han pasado y que hemos hecho, al que no le importa cómo nos trata la gente o qué hacemos, o no le importó cuando mandó a Cristo a la cruz, a que no le importa lo que tienes o lo que dejas de tener. Sin importarle todo eso, entregó a su Hijo a morir en una cruz por ti. Si tú le has recibido, si tú has creído por fe en Cristo Jesús, hermano, tú eres de valor incalculable para Dios. Te ha dado un puesto de dignidad. No te veas menos. Deja de arrastrar culpas, deja de ponerte cargas para tratar de completar la obra de Cristo. Somos hijos de Dios. Y si tú hoy me estás escuchando y tú no has puesto tu fe en el Salvador, si tú hoy me estás escuchando y quizá tratas aún de buscar cosas vanas en este mundo con las que tratas de definir tu valor, con las que tratas de adquirir una dignidad, una posición que sientes que no tienes, la Biblia dice que la tienes, que hay un Dios que te amó y que te valoró, que Cristo vino y murió por tus pecados, y que solamente poniendo la fe en Él, tu confianza en Él y en lo que hizo en la cruz, podrás ser declarado hijo de Dios, podrás ser hecho hijo de Dios y podrás ser salvo. Nada más importa. A lo mejor tú hoy escuchas y quieres dar ese paso. A lo mejor tú hoy estás escuchando este mensaje y ha hablado a tu corazón y quieres dar ese paso. Yo te invito a que no dejes pasar la oportunidad. Levanta tu mano hoy y te podemos ayudar a entender, a comprender más, a dar ese paso de fe. ¿Hay alguien aquí hoy que quiera dar ese paso? Vamos a orar.